Bueno, nos habíamos quedado acá. Dijimos que podemos cambiar de coordenadas, ¿verdad? Si nos dan una base B de un espacio vectorial V y otra base B', entonces podemos realizar un cambio de base, encontrar las coordenadas de cada vector de B en B'. Pero primero, bueno, esto sí lo voy a dejar. Entonces, no, lo voy a poner aquí. Pero, ¿qué son las coordenadas de un vector respecto a una base? Y aquí podemos dar una pequeña definición, sea B un espacio vectorial de dimensión finita, sea B, B en V, una base de V, definimos las coordenadas de un vector U V como, como bien de todo vector, como una tupla de escalares. Pero antes de eso, no lo comenté acá, debería... Ah, y ese es el comentario que me faltaba hacer antes. Sí, es que aquí voy a poner una observación. No, no importa. Todo vector se puede expresar de manera única como combinación lineal de los elementos de la base. Por ejemplo, si nuestro conjunto B es, está formado, digamos, por un E1, así hasta un EN, entonces, si tomamos un vector U en V, entonces U se va a poder escribir de alguna manera, exactamente de una sola manera, como que combinación lineal de estos elementos. Entonces U es igual a, digamos, un alfa 1 por E1, más, un alfa 2 por E2, un alfa 3 por E3, y así consecutivamente hasta un alfa N por EN. Para todo elemento de V
Existen escalares alfa uno hasta alfa n, tal que U se escribe como una combinación lineal de los elementos de la base. Mm, Y bueno, esto es importante porque de aquí vamos a sacar las coordenadas. Estos escalares son precisamente las coordenadas. ¿Ok? Eh, bueno, esto va en el sur, entonces. Este es un vector. Alfa 1, alfa 2, alfa n, donde estos escalares son tal que permiten escribir a U de manera única como elementos de la base. Acá permíteme escribir que este es un conjunto E1, así hasta EN. Entonces U se puede escribir como U igual a alfa 1, E1 más alfa 2, E2, y así sucesivamente hasta alfa N, EN. Entonces, estos escalares que habíamos comentado antes son precisamente las coordenadas del vector V. Y el nombre de coordenadas es apropiado porque tú estás multiplicando por estos escalares a cada elemento de la base. Entonces, básicamente en R2 recuerda que la base canónica es la que tiene el I y la que tiene el J. Entonces, si multiplicas al I por un escalar suficientemente grande, lo alargas. Si multiplicas por un escalar negativo, entonces le da la dirección opuesta a la recta. Lo mismo con J, así. Y bueno, con esto ya puedes generar cualquier vector que esté por acá. Entonces se llaman coordenadas porque eh, te dan la ubicación del punto. Por ejemplo, dibujando otra vez el plano. Si este es I, este es I, si este es J, entonces este punto de acá será 3. Este punto de acá será el vector. Te moviste 3 unidades. Imagina que 2 cuadros son una unidad, ¿ok? Entonces, imagina que este vector, que este punto, perdón, es 3i más, aquí serían 2 unidades arriba, 2j. Entonces, lo puedes identificar con el par 3 2. Entonces, en vez de escribir 3i más 2j, esto lo escribes como 3 2. Y estas son simplemente las coordenadas. La idea simple de coordenadas del colegio. Pero ¿cómo lo hacemos en cualquier espacio vectorial, digamos? Simplemente tomamos la definición de combinación lineal, que U se puede escribir de esta manera, y a todos esos escalares los ponemos en una lista, y a esa lista le llamamos las coordenadas de U. Y usamos esta notación. Ponemos entre paréntesis, perdón, entre corchetes, y ponemos subíndice B. ¿Algo más que comentar?
Sí, voy a comentar que la lista de escalares es única, o mejor que la tupla, es única porque todo vector, o en este caso U, tiene una única, muy bien, se escribe de manera única como combinación lineal de los elementos de la base, es decir, de los elementos E1, bueno, lo voy a hacer, E1, E2, E3, En. Ok. Y ya, esa es la definición de coordenadas. Y con esta definición de coordenadas ya podemos hacer un cambio de base. Ahora sí, al cambio de base. Hasta ahí sí me sigues. Uno hasta N son escalares. Ok. Ajá, ¿en qué parte? Lo de amarillo. Ah, ya. O sea, esta tupla Ujú. es la tupla de escalares, ¿verdad? Y estos escalares son los que aparecen en la combinación lineal. Porque arriba habíamos dicho que si te dan una base, entonces a todo elemento del espacio vectorial, sea que esté adentro de la base o sea que esté afuera de la base, lo puedes escribir como una combinación lineal de los elementos de la base, porque ese es el papel de la base. La base te permite construir cualquier elemento. Y construir cualquier elemento significa expresarlo como una combinación lineal. ¿Qué necesitas para una combinación lineal? Necesitas los escalares, porque los vectores de la base ya te los dan. Entonces, estos escalares son los que uno tiene que buscar para hacer después el cambio de base. Eh, Entonces, cuando ajá. dice que es única, es que solo existe una combinación lineal. Sí, solo existe una única combinación lineal. Y E1 y hasta N son elementos de la base. Estos alfa, No, E. los E1. eso Ujú. sí, ajá, los elementos Vale. de la base. Ya, gracias. Da. Entonces, el cambio de base se realiza por medio de un cambio de coordenadas. Pero en la nota anterior habíamos dicho que, creo que no lo escribí, pero bueno, habíamos dicho que la base te permite conocer el comportamiento de todo el espacio vectorial. Entonces, si tú conoces a los elementos de la base, y ya conoces cómo se comporta todo elemento del espacio vectorial. Y eso es lo que vamos a usar acá. Para hacer un cambio de coordenadas, basta considerar a los elementos de la base. O sea, tú sabes que en el plano tienes infinitos puntos. Infinito, cardinalidad C. Pero ¿cómo realizas el cambio de coordenadas de cada uno de estos? O sea, es mucho trabajo, no es exhaustivo, no tiene sentido cambiar de coordenadas a cada uno de los elementos por separado. Lo que se hace es simplemente coger a la base. La base son simplemente dos elementos, los canónicos, el I y el J. Entonces, solo tienes que conocer las coordenadas de dos vectores, de estos canónicos. Ahora, a estas coordenadas a estos vectores les saca las coordenadas
Y si quieres cambiar a otra base, digamos, a la base que te aplasta el espacio o que lo deforma así, entonces simplemente tienes que conocer las coordenadas de tus vectores en la otra base. Ya no tienes que conocer las coordenadas de todos los vectores, sino que simplemente tienes que conocer las coordenadas del i y el j. Ahí sí, Sí, ya. Eh, pero aquí lo voy a escribir. No es necesario cambiar de coordenadas a todos los elementos del espacio vectorial. Basta con conocer las coordenadas de los elementos de la base. O sea, pongámonos en contexto. Supongamos que tenemos dos bases de un espacio vectorial. Digamos B1 y B2. Queremos realizar un cambio de base de B1 a B2. Ajá. Y para esto, basta conocer las coordenadas de los elementos de la base B1 en la base B2. O sea, si B1 es este conjunto, digamos, E1, E2, así hasta EN, entonces, ah, sí, entonces buscamos las coordenadas de cada uno de ellos en la otra base. Sería, busca las coordenadas del primero en la otra base, en B2. Busca las coordenadas del segundo ah, en B2. Y así vas con el tercero, con el cuarto, etcétera, hasta que llegues al último. Y ya. ¿Qué significa encontrar las coordenadas? Bueno, tienes que escribir estos vectores como una combinación lineal de los elementos de la base. Escalares, digamos, beta uno, beta 2, beta n, tal que E1 se escribe como combinación lineal de los elementos de la otra base.
Supongamos que la otra base tiene estos elementos. No E, sino ahora pongamos un D. D uno, un d dos, un DL. Ahora, acá en la base B1 son combinaciones lineales de los E. En la base B2 van a ser combinaciones lineales de los D. Entonces esto es beta uno por D1 más beta 2 por D2, así sucesivamente, hasta beta n por Dn. Y esto lo repetimos para E2, lo repetimos para En. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para n necesitas otro conjunto de escalares. Eh, dame una letra, no sé, gamma. Entonces vas a poner aquí un gamma uno, un D1 más un gamma 2, un D2, así, así, así. Hasta un gamma n de... Ya, pero supongamos que quiero escribir todo completo. Entonces pongo a poner el E2, lo quiero escribir como una combinación. Entonces ahora necesito otra letra, porque si no ya se confunden los escalares, ¿verdad? Ya no puedo usar la misma. Entonces te doy, no sé, sí. Te digo si uno por D1, más si 2 por D2, más, si n por Dn. Y ahora quiero escribir a E3 y luego necesito a E4, a E5, etcétera. Hay una cantidad finita, pero no sé cuándo voy a llegar al n. Si me cacha la idea de a dónde va esto. Lo que va esto es que no queremos repetir letras, pero para eso estamos usando nuevas letras. Y eso es ineficiente. Entonces, necesitamos escribir, usar una notación más eficiente. Entonces, ¿te acuerdas de las primeras tutorías que dimos? Eh, Cuando escribíamos las matrices, las filas y las columnas tienen elementos que tienen dos índices. O sea, los elementos se describen con dos índices, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces, a estos beta los numeramos con el uno. Entonces, como son del primer vector, del primer E1, estos beta, entonces podemos poner un subíndice uno al frente de cada subíndice. Entonces, aquí pones uno, uno, uno. Y esto nos permite ahorrarnos la cantidad de letras que tenemos que usar. Entonces, ahora viene un beta, que sería 2 uno por un D1 más un beta 2 2 por un D2, más un beta 2 n por Dn. Y así ya no repetimos letra, mira. Usamos la beta, pero la beta tiene diferentes subíndices. Entonces, todos van a ser diferentes porque como usamos dos subíndices, ya describimos la fila y la columna a la que nos estaríamos refiriendo en el contexto de matrices. Pero aquí simplemente los usamos para escribir la combinación lineal. ¿Hasta ahí me sigues? Sí, Dale. Entonces, aquí buscamos escalares beta y j, tal que se cumpla esto. Entonces, aquí pondríamos beta n1 de uno más beta n2 de 2 más beta n, n en este caso. Recuerda que las bases siempre tienen la misma cantidad de elementos. O sea, si te dan una base A y te dan una base B, de seguro ellas tienen la misma cantidad de elementos. Aunque son bases distintas, siempre tienen el mismo tamaño, porque son bases del mismo espacio vectorial. Ok, y esto nos permite hacer el cambio de base. Luego,
¿cómo escribirías a E1 en las coordenadas? O sea, ¿cómo darías las coordenadas de E1 en la base 2? Esto es lo que significa esta notación. Y aquí te voy a pedir tu participación. ¿Cómo la escribirías? Mm, un escalar por E1 y así hasta la N como combinación lineal. La combinación lineal era cuando, claro, cuando queremos expresar a cada elemento como una combinación lineal de elementos de la base. Ujú, Pero las coordenadas siempre son una tupla, o sea, una lista finita de escalares. Entonces, ujú. cuando tú veas esto de paréntesis y de subíndice está la base, entonces te están pidiendo las coordenadas. Y recordemos que eso lo definimos acá. Entonces, cuando vemos esta notación de aquí, cuando vemos esta notación de aquí, nos están pidiendo encontrar esta lista de escalares. ¿Y de dónde sacas estos escalares? De la combinación lineal. Entonces, mira, acá ya los escribimos como una combinación lineal. Ale1, Ale2 y así hasta Ale. ¿Y esta combinación lineal de qué? De los D. Los D son elementos de la base de B2. Entonces ahora ya podemos encontrar las coordenadas de E1 en B2, porque las coordenadas de D1 serían simplemente sacar los escalares, los coeficientes. Entonces serían Mm, estos que acabo de pintar. Y los pones en una lista y ya tienes. Y bueno, así continúas con el E2 hasta el E3, etcétera, hasta el N, saca las coordenadas en B2. Y aquí te fijas cómo escribiste como combinación lineal de los D1, D2 hasta Dn, y saca los coeficientes, las constantes. O sea, esos escalares son los que vas a poner como coordenadas. Agarras este, y los pones acá. Beta N1, beta N2, y así sucesivamente hasta beta N1. Y bueno, eso es simplemente obtener las coordenadas. Y con estas coordenadas, una vez obtenidas las coordenadas de los elementos de la base, ya podemos conocer las coordenadas de cualquier otro elemento del espacio vectorial. Y eso lo vamos a poner aquí. Mi mark. Una vez conocidas las coordenadas de los elementos básicos, o sea, de los elementos de la base, podemos, o más bien sabemos inmediatamente las coordenadas de cualquier otro elemento del espacio vectorial. Y eso es lo que hicimos aquí. Ya encontramos las coordenadas de los elementos básicos de B1 en la base 2, B2, y entonces ya podemos conocer si te dan otro vector V, digamos U mejor, en V, entonces ya conoces inmediatamente cómo serán las coordenadas de U en la otra base. Ya no es necesario sacar las coordenadas independientemente, simplemente vas a a escribirlo como una combinación lineal de los elementos de uno y esos escalares salen por la linealidad bueno, es que no hemos hablado de esta transformación lineal, pero la idea es que simplemente puedes sacar los escalares.
Y lo voy a escribir más formal. Si U en B se escribe como U igual a un alfa uno e uno más un alfa 2 2 y así sucesivamente hasta alfa n e n. Entonces, para hallar las coordenadas de U en la otra base, aplica la igualdad y tomas esto de aquí. Aplicamos la obtención de las coordenadas, digamos. Pero esto lo puedes escribir así. Puedes distribuir cada uno de ellos. Entonces esto queda alfa uno por E1, coordenadas en B2. Más, bueno, más alfa 2 2 en la base 2. Y así continúas hasta llegar a alfa n por en, y esto coordenadas en B2. Y ahora las constantes salen. Eso es importante. Si algo te debes llevar del curso de álgebra lineal es que constantes salen de la linealidad de la integral. Combinaciones lineales y múltiplos escalares son lo más importante, que están a la parte fundamental de cómo se comporta una transformación lineal. Entonces, estos escalares salen de aquí. Pero nota aquí que ya conocemos todos estos de acá. Entonces, este es conocido, y así, etcétera, hasta el último. Estos los conocemos. Y como ya los conocemos a esos vectores, entonces simplemente resta multiplicar por estos escalares alfa y luego hacer la suma. Y ya, esa es la obtención más sencilla de cómo obtener las coordenadas en la otra base. Aquí lo voy a resaltar. Este ya está conocido, este ya está conocido, este también ya está conocido. Entonces, ya. Sí, sí. Aquí no lo puse, pero lo debo poner. Esta es una combinación lineal de los elementos de B1. Entonces, nota esa relación. Vamos de una combinación de los elementos de B1 y las coordenadas las obtenemos como combinación lineal de las coordenadas en B2. Así es como se transforman de B1 a B2. Hasta ahí sí me siguen. Sí, Y ya, ese es el cambio de base. Mm, Le puedo hablar de la matriz de cambio de base, pero ya vieron eso en clase. sí. ¿Sí? Ok, entonces veamos eso. Podemos ver lo de eh, eh, mm, mm, mm. Ahí, lo de espacio fila y espacio columna. Sí. Ujú. Igual eso está en el libro, así que lo pueden revisar con calma, ¿no? Pero las ideas son sencillas, sencillas. La matriz, para finalizar, veamos qué es la matriz de cambio de base. Entonces, simplemente toman a estos
a estas representaciones, a las coordenadas, y las ponen en una matriz. Y ya. Entonces, la denotan, por ejemplo, con esto. Si quieren ir de B1 a B2, entonces ponen B1 abajo y B2 arriba. Y ahora esto escriben así. Aquí ponen la coordenada del primer vector de B1. Acá ponen la coordenada del segundo vector de B1. Y así sucesivamente hasta la última coordenada. Entonces, ¿cómo lo pongo? Lo voy a poner así. Aquí ponen la coordenada, porque está entre corchetes, de E1 en beta 2. Y esto es columna, ¿no? Esta rayita significa que es la columna. Ahora al lado ponen la coordenada de E2 en B2 y esto es otra columna. Y así sucesivamente hasta el último vector. Ya, ya esa es la matriz de cambio de base. Entonces, ya pueden aplicar esta matriz usando la multiplicación matricial para conocer los elementos, o sea, para conocer las coordenadas en la otra base. Ahí se lo pongo acá de último. Luego, para todo elemento del espacio vectorial, si queremos las coordenadas en la base 2, multiplicamos por esta matriz. Noten que esto es solo notación, ¿no? Porque lo que tenemos acá es una matriz. Entonces, esto es solo notación, no les debe asustar. Y acá ponemos la coordenada de U en B1. Y ya. Esta la conocen porque B1 está dada. B2 también está dada. Entonces, esta la conocen. La que no conocen es este vector de acá. Entonces, para conocerlo, simplemente hay que hacer una pequeña multiplicación matricial de las coordenadas de U en B1 por la matriz de cambio de base. Y aquí ven la el poder de la multiplicación matricial, porque lo que está haciendo esta matriz es transformar. Literalmente, multiplicar por esta matriz significa transformar este vector en este otro vector. Véanlo así. Multiplicar por una matriz transforma este vector en este otro vector. Bueno, ¿qué más le puedo comentar acá? Mm, Esto está en el capítulo 5 en la sección 5.2. Aquí habla de transformaciones lineales. Ustedes todavía no lo han visto, creo, pero la idea aquí es sencilla, no se pueden perder. O sea, de hecho es lo mismo que está en las notas que ya apunté. Miren, aquí encuentra las coordenadas en la otra base y las pone de columnas. Y para encontrar las coordenadas en la otra base, multiplica. Y aquí está la igualdad que tenemos nosotros acá. Esto es esto. Bueno, ahora sí, espacio fila. Antes de eso, ¿alguna duda con lo de la matriz de cambio de base? Y